feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Un muy feliz año nuevo. El primer sermón, el primer video del 2021 estamos compartiendo hoy. Y por supuesto vamos a continuar este repaso a través de la Biblia, deteniéndonos en cada libro para extraer algunas lecciones. Y en esta mañana vamos a buscar 5 paralelos bíblicos en el libro de Esther. El nombre hebreo original de Esther era Hadasa, pero probablemente comenzó a ser conocida como Esther por el tiempo de su casamiento con Asuero, rey del imperio medio persa. Hadasa en hebreo significa mirto. Esther probablemente sea un nombre persa que significa estrella. Es posible que el autor fuese Esdras, quien presidió una expedición a Jerusalén en el 7º año de Artajerjes I. Esdras era una autoridad, un conocedor de la ley judía y puede haber sido un empleado real, quizá consejero legal del rey. Es evidente que Artajerjes tenía gran confianza en él, cualesquiera que fueran las circunstancias. El libro de Esther es uno muy particular. Para empezar, debe ser el único libro de la Biblia en el cual no se menciona a Dios en ningún momento. Algunos, incluso, llegan a dudar de su inspiración divina. Pero muy lejos de esto, el libro presenta claros paralelos bíblicos del pueblo de Dios y de Cristo y está en armonía con otras porciones de las Escrituras. Es por eso que esta mañana veremos 5 paralelos bíblicos en el libro de Esther. En las Escrituras podemos notar que Dios suele llamar a su pueblo de novia o de esposa. Por ejemplo, cuando habla de Jerusalén en Ezequiel capítulo 16, versículo 8, «Tiempo después pasé de nuevo junto a ti, y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo, y fuiste mía», lo afirma el Señor Omnipotente. Y luego nos va a hablar de la Nueva Jerusalén como su novia, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. «Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido». Por lo tanto, podríamos tomar en cuenta esto para ver un paralelo del pueblo de Dios cada vez que vemos a una mujer, una esposa y en especial a una reina. En tiempos del rey medo-persa Asuero, él estaba casado con una mujer hermosa llamada Vasti. Dice la Escritura en Esther capítulo 1, versículo 5. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete, que duró 7 días, para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio. Podemos leer aquí que el rey, a quien podemos tomar como un paralelo de Dios, había reunido a todos los habitantes de su nación, lo cual podríamos tomar como un símbolo de la población mundial que no le conoce. El rey tuvo deseos de que todas estas personas pudieran conocer la belleza de su esposa y la manda a llamar para presentarla. Veamos Esther capítulo 1, versículo 12. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. Muy triste y enojado porque la esposa no quiso hacer la voluntad del rey, pidió consejo a sus sabios, que le respondieron en el versículo 19. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se lo otorgue a otra mejor que ella. Entonces, podríamos ahora enumerar los símbolos y realizar nuestro paralelo. La mujer del rey es el pueblo de Dios. En un primer momento, esa fue el pueblo literal de Israel, la nación hebrea. Constantemente leemos en el Antiguo Testamento cómo esta nación fallaba miserablemente en realizar la obra que Dios le había encomendado. Es por esto que estableció un límite de tiempo para ella en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia,
sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Finalmente, ese tiempo se cumplió y el pueblo de Israel no hizo lo que debía. Se negó a hacer la voluntad del rey, al igual que Vasti. Entonces, lógicamente, el rey se buscó otra mujer que sí sea obediente y se casó con Ester. De esta manera, podemos ver el paralelo del paso del Israel literal al Israel espiritual, que es la iglesia cristiana. Constantemente vemos en las Escrituras que el conflicto principal entre Dios y Satanás es acerca de la adoración. El enemigo de las almas siempre intenta que el ser humano adore de la manera incorrecta, diferente a la manera en que Dios ha establecido. Es por esto que el gran conflicto final descrito en Apocalipsis 13 se trata de adoración. Si deseas ver más acerca de este capítulo y el conflicto final, puedes hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. En tiempos de Ester no fue diferente. El príncipe Amán acostumbraba recibir adoración de todos los que lo veían. Cuando él pasaba, solían arrodillarse ante él en reverencia. Pero Mardoqueo, el padrastro de Ester, no lo hacía. No es que fuera maleducado o grosero, sino que la ley de Dios se lo impide, como bien dice el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. Es por esto que Mardoqueo nunca trató a Amán como a un dios. Veamos Ester capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. El príncipe Amán evidentemente se enojó sobremanera al ver que había una persona que no se arrodillaba ante él, y al saber que lo que le impedía hacerlo era su religión, entonces le pareció mejor idea aniquilar a todos los judíos. Convenció al rey de que pongan fecha para su exterminio, y dice Ester capítulo 3, versículo 13. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar. Podemos observar que el conflicto principal en el libro de Ester es idéntico al conflicto final descrito en el Apocalipsis acerca del pueblo de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoran la imagen. Entonces, el que se niegue a arrodillarse ante la imagen de la bestia sufrirá la misma suerte del que se negó a arrodillarse ante el príncipe Amán. Lo hará entrar en cólera y salir con leyes y decretos para destruir al pueblo entero de Dios. Si bien el plan del enemigo se había concretado y se había puesto fecha para la destrucción del pueblo de Dios, todavía faltaba que el Señor exalte a su Salvador ante el mundo. Veamos Ester capítulo 6, versículos del 6 al 9. Cuando entró Amán, el rey le preguntó: ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí: ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Mardoqueo había advertido al rey acerca de un complot para asesinarlo, y por lo tanto le salvó la vida. El rey quiso devolverle el favor y no sabía cómo honrarlo. Por eso le preguntó al príncipe Amán cómo debía hacerlo. Una vez que oyó sus palabras, le dijo en el versículo 10: «Ve de inmediato», le dijo el rey a Amán, «toma la vestidura y el caballo, tal como lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo,
el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. El príncipe Amán, humillado, tuvo que pasear a la persona que más odiaba en el mundo, mientras lo proclamaba digno de honra del rey. En poco tiempo se cumpliría el edicto real para darles muerte a todos los judíos, incluso a Mardoqueo, pero mientras tanto él era honrado por su peor enemigo. Es imposible no pensar en la experiencia de nuestro Señor Jesús, cuando entró en Jerusalén también cabalgando. Leamos Mateo capítulo 21, versículos del 7 al 9. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Muchos de los que alababan a Jesús y agitaban palmas ante él fueron los que unos días después gritaban ante Pilato: «Crucifícalo». Podemos ver que poco antes de la hora de mayor angustia del pueblo de Dios, éste será elevado y honrado ante el mundo. Mardoqueo habló con su hijastra, Ester, que también era la reina, y le dijo que debía hacer algo para evitar la muerte de todos, incluso tal vez de ella misma. Es por esto que luego de ayuno y oración, Ester invitó al rey, su esposo y al príncipe Amán a un banquete en su sector del palacio. Luego de comer y beber, el rey entendió que lo que deseaba su esposa era hacerle una petición, y le preguntó acerca de esto. Veamos Ester capítulo 7, versículos 3 al 8. Ester respondió: «Si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad». El rey le preguntó: «¿Y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está?». «El adversario y enemigo es este miserable de Amán», respondió Ester. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Ester que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Ester estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó: «¿Y todavía se atreve éste a violar a la reina en mi presencia y en mi casa?». Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Podemos ver que cuando llegue el momento del fin, el villano quedará desenmascarado, y cuando esto ocurra, será el momento de la ira del rey. Es interesante que en las Escrituras podemos ver que la ira de Dios se manifiesta antes de su venida a través de 7 copas de ira, como dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y es más que interesante que, en el capítulo 7 y el verso 7 de Ester, el rey, justo antes de ajusticiar a Amán, deja de beber. Podríamos imaginar que si tenía la copa en su mano cuando se enojó, en lugar de apoyarla gentilmente en la mesa, la arrojó con furia, con ira. El rey arrojando una copa de ira. Suena demasiado parecido para ser coincidencia, ¿verdad? Una vez que Amán fue muerto, Ester rogó al rey que mandara decretos que permitan al pueblo judío defenderse de la orden de exterminio que se había aprobado anteriormente. Gracias a Dios y a la intervención de Ester y Mardoqueo, el pueblo de Dios salvó la vida. Luego de esto, el rey exaltó a Mardoqueo, el Salvador. Veamos Ester capítulo 10, versículos 2 y 3. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia.
El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas, porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Entonces, del mismo modo que el rey exaltó al judío Mardoqueo en tiempos de Ester, y Dios exaltó a su hijo en los cielos, los salvos serán exaltados por Dios cuando este gran conflicto cósmico concluya. Les dirá el Señor del mismo modo que podemos leer en Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces, en esta mañana hemos podido apreciar 5 paralelos bíblicos en el libro de Ester. Vimos acerca del nuevo Israel, cómo la reina Vasti representaba al Israel literal y la reina Ester al cristianismo. Vimos al nuevo enemigo, cómo el príncipe Amán representaba al enemigo del pueblo de Dios que promulgará leyes y decretos mundiales para exterminar a la gente que odia. Vimos nueva honra, cómo poco antes de que se ejecute el decreto de destrucción, Dios exaltará a su Salvador ante todo el mundo. Vimos nuevo castigo, que así como el rey castigó a Amán con furia por querer destruir a su esposa, Dios eliminará a aquellos que deseen dañar a su pueblo. Y por último, vimos nueva recompensa. Así como el rey exaltó a Mardoqueo y lo puso como segundo en su reino, del mismo modo ocurrió con Jesús y ocurrirá con los salvos cuando el gran conflicto termine. Muy bien, entonces solo resta hacer una invitación. Si deseas poner en práctica estos paralelos bíblicos en tu estudio y en tu vida, solamente te pido que me acompañes en esta oración, cerrando tus ojos e inclinando el rostro. Gracias nuestro Padre por el libro de Ester. Gracias Señor porque en él podemos encontrar varios paralelos bíblicos. Te rogamos Señor que nos ayudes a estudiar tu palabra de esta manera para poder encontrar al Señor Jesús en toda la Biblia. Y te ruego por esta persona que hoy está estudiando este tema, que le ayudes a estudiar, le ayudes a aplicar estas lecciones en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas un muy feliz sábado, una buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y te dejo una recomendación para ver a continuación. Que Dios te bendiga.